El único problema realmente interesante en el estudio del movimiento rectilíneo uniforme, más allá de lo meramente descriptivo, es el problema de los cruces. Nos referimos al problema de los cruces cuando queremos saber si se cruzan o no se cruzan en su camino o en sus trayectorias dos móviles, o un móvil y un objeto fijo. Para saber si se cruzan, al resolver, los tiempos deben ser positivos. En caso de que no lo fueran, entonces simplemente la respuesta es que no se cruzan. Vamos a estar trabajando el siguiente ejemplo. Entre el Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja de Seguro Social y el Hospital Chicho Fábrega de Santiago hay 255 kilómetros. Ante la gravedad de un caso, simultáneamente, un cirujano especialista sale del complejo hospitalario a 81 kilómetros por hora para encontrarse con la ambulancia quirófano que le acerca al paciente por la vía interamericana a 126 kilómetros por hora. Asumiendo que ambos viajan con trayectoria rectilínea uniforme, indique aproximadamente en qué poblado o ciudad se encontrarán. Postdata. Las distancias se dan respecto a la ciudad capital. Vamos a fragmentar un poco este problema paso a paso para ir viendo qué datos nos han dado, qué datos deben ser manipulados antes de trabajar con ellos y cómo vamos a resolver el problema. En primer lugar, nos están diciendo que entre el Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja de Seguro Social que está en Panamá, el que le dicen el edificio viejo para el que no sabe, y el Hospital Chicho Fábrega de Santiago hay 255 kilómetros. Nos están hablando entonces de la separación que hay entre ellos, es decir, nos dan la distancia, pero de alguna manera también esto nos puede servir para calcular los desplazamientos. También nos dicen que ante la gravedad de un caso simultáneamente, la palabra simultáneamente automáticamente nos tiene que hacer pensar que vamos a estar hablando del mismo tiempo porque todos salen a la misma vez. Así es que no tenemos que tener dos variables T1 y T2, sino que simplemente una sola que será el tiempo. Entonces nos dicen que un cirujano especialista, que usted ve aquí el carrito rojo, sale del complejo hospitalario, es decir, de Ciudad de Panamá, a 81 kilómetros por hora para encontrarse, porque él irá hacia Santiago, pero de Santiago simultáneamente está saliendo una ambulancia quirófano que le acerca al paciente por la vía interamericana a 126 kilómetros por hora. Es decir, ¿qué es lo que queremos? El paciente está tan grave que no podemos esperar que él haga todo el viaje hasta Santiago o que la ambulancia haga todo el viaje a esta ciudad. Entonces, lo que se hace es que él avanza en el camino, el cirujano, igual que la ambulancia, solo que están en sentidos contrarios, si se fija. Y como el problema nos ha dicho que damos los datos respecto de Panamá, Panamá estaría en el 0, sería la referencia, y la ambulancia estaría en la distancia de 255 por 10 a la 3 metros. Como va a acercarse hacia la ciudad, va a perder posición. Recuerde que hemos dicho esto, la posición, cuando nosotros ganamos posición, decimos que la velocidad es positiva, cuando la perdemos, decimos que es negativa. Así es que esta ambulancia estaría acercándose a Ciudad de Panamá, por lo tanto está disminuyendo su posición desde referencia. En cuanto a las velocidades, podemos decir que alejarse de referencia es una velocidad positiva, mientras que acercarse a referencia es una velocidad negativa. Como estamos asumiendo, lo cual obviamente no es cierto por las condiciones de la carretera, por la misma topografía del terreno y por la naturaleza humana, pues nosotros sabemos que todo el que puede acelerar en un tramo lo hace. Pero para resolver este problema vamos a asumir que sí, que están yendo con un movimiento rectilíneo uniforme,
debemos recordar entonces que hay dos parámetros importantes en el movimiento rectilíneo uniforme. Uno es la velocidad y el otro es la posición inicial, que nosotros reconocemos velocidad con la v y posición inicial con la x sub 0. Entonces, en estos casos, parámetros son variables que para un problema tienen un valor fijo. Es decir, en un problema se comportan como constantes, pero en la vida real no lo son. Tenemos aquí el primer parámetro de la posición inicial del cirujano. Pues como sale del complejo hospitalario que está en la ciudad, decimos que él parte de 0. Mientras que la ambulancia parte desde el Hospital Chicho Fábrega, ubicado en Santiago, es decir, parte de los 255 kilómetros. A su vez, entonces, los valores de velocidad, pues ya lo hemos dicho anteriormente, y simplemente estamos acomodando ahora lo que es la distancia que la veíamos en horizontal, la estamos poniendo en vertical para que se convierta en un eje de posición. Recuerde que el gráfico es de posición en función del tiempo, así que vamos a poner la posición en la vertical y en este caso, alejarse de referencia, como hemos dicho, es la velocidad positiva, acercarse a ella sería la negativa. Así es que asumiendo esto de que ambos van a viajar con trayectoria rectilínea uniforme y de que vamos a estar definiendo los datos respecto a la capital, nosotros tendríamos, al colocar no solo el eje de posición que ya hemos hecho en la diapositiva anterior, sino que además un eje ahora de tiempo donde va a haber la salida en simultáneo. Nosotros vemos que es en simultáneo porque ambos parten del punto 0. Nosotros tendríamos que ese unir de las curvas en ese único punto es el momento en el que se cruzarían en el camino. Y obviamente estas últimas partes, pues que son teóricas, ya no saldrían porque si ellos quieren encontrarse en el camino, pues ya cuando están allí no van a seguir la ruta. Así que recordemos cuál es la condición para encontrarse, pues va a ser simplemente estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Gráficamente es el punto donde se superponen ambas rectas, es decir, ambas pasan por el mismo punto y eso en el tiempo se vería aquí sobre este eje horizontal y en el eje de las posiciones se vería por acá. Pero algebraicamente nosotros simplemente tendríamos que igualar las ecuaciones de posición y que eso es mucho más exacto, sobre todo cuando estos valores son tan grandes. Así que vamos ahora sí a resolver el problema teniendo ya todo esto en cuenta. Vamos a leerlo nuevamente para hacer las conversiones a sistema internacional. Entre el Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja de Seguro Social en Panamá y el Hospital Chicho Fábrega de Santiago hay 255 kilómetros. Ante la gravedad de un caso, simultáneamente, un cirujano especialista sale del complejo hospitalario a 81 kilómetros por hora para encontrarse con la ambulancia quirófano que le acerca al paciente por la vía interamericana a 126 kilómetros por hora. Asumiendo que ambos viajan con trayectoria rectilínea uniforme, indique aproximadamente en qué poblado o ciudad se encontrarán. Postdata, las distancias se dan respecto a la ciudad capital. Tenemos aquí Río Hato a 99,8 kilómetros, La Pintada a 111, Agua Dulce a 140 o ninguna de las anteriores. Bueno, para solucionar esto, habíamos dicho, bueno, antes de plantear, tenemos que hacer las conversiones y las conversiones sería 81 kilómetros por hora transformado a metros por segundo da 22,5 metros por segundo. 126 kilómetros por hora transformado a metros por segundo da 35 metros por segundo. 255 kilómetros, simplemente como kilo significa 10 a la 3, será 255 por 10 a la 3 metros. Así que una vez completado este paso de las conversiones en las que no me demoro demasiado porque ya hemos hablado hace muy poco de eso, vamos a plantear las ecuaciones de posición.
Recordar que nos dijeron que es un caso de movimiento rectilíneo uniforme que tiene una sola ecuación de posición, la cual es posición es igual a velocidad por tiempo más posición inicial. O algebraicamente, x es igual a vt más x sub 0. Así que vamos a plantear ahora la posición del cirujano, que no va a tener x sub 0 porque me están diciendo a mí que él parte de ciudad capital, que es la referencia, y las referencias sabemos que siempre son el punto cero. Así es que la ecuación del cirujano sería velocidad por tiempo, es 81 kilómetros por hora, como hemos dicho, son 22,5 por el tiempo. Y que no hay x sub 0 porque sale de referencia. Por otro lado, la ambulancia quirófano parte de un punto que con respecto a referencia está a 255 por 10 a la 3 metros y con una velocidad de 35 metros por segundo, que vendría de los 126 kilómetros por hora ya convertidos. Pero, ¿por qué le ponemos el signo negativo aquí? Pues porque está viajando en sentido contrario a la ambulancia para poder encontrarse con ella. No se encontrarían si ambos salieran en la misma dirección. Entonces, como el sentido es contrario, pues ya le hemos puesto positivo al del cirujano, pues acá será el negativo. Ya tenemos las dos ecuaciones, la del cirujano 22,5t y la de la ambulancia menos 35t más 255 por 10 a la 3. El siguiente paso es igualar las ecuaciones de posición, porque estamos diciendo que van a estar en el mismo lugar al mismo tiempo, así es que eso se resuelve matemáticamente igualando. Así es que si tenía que x del cirujano es 22,5 por t y que x de la ambulancia es menos 35t más 255 por 10 a la 3, yo los igualo. Es decir, 22,5t es igual a menos 35t más 255 por 10 a la 3. Así es que entonces ya estamos en condición de ir al siguiente paso, el cual es despejar el valor del tiempo. Si yo tengo 22,5t igual a menos 35t más 255 por 10 a la 3, pues vemos que esto puede ser pasado para el lado contrario, donde yo sumaría con 22,5t menos 35, que al pasar queda más 35. Así es que eso sería 22,5 más 35, sería 57,5 en t, y quedaría igualado directamente ya a la posición inicial de la ambulancia, 255 por 10 a la 3. De ahí despejo t como se hace normalmente en álgebra. Si en este lado t está acompañada del producto 57,5, pues simplemente eso pasa al denominador de la expresión. Con lo cual, cuando yo divido 255 por 10 a la 3 entre 57,5, me da que el tiempo es 4,43 por 10 a la 3 segundos. Ya sabemos el instante en que se cruzan. Nos hace falta ahora saber la posición. Pues eso se va a saber simplemente, para finalizar, simplemente vamos a reemplazar el valor de la t que acabamos de encontrar en el paso 3 en la ecuación que consideramos más sencilla. Bueno, vemos que de las dos ecuaciones que teníamos ahí, la más sencilla pues es obvio que es 22,5t. Así que multiplicamos 22,5 por el tiempo que hemos encontrado, que es de 4,43 por 10 a la 3, y eso nos va a dar 99,7 por 10 a la 3, que ya sabemos que son 99,7 kilómetros. Entonces, estamos en la posibilidad de ir a los listados que teníamos inicialmente, donde nosotros recordamos teníamos en la opción A, tenemos a Río Hato. Fíjense que aquí aparece, y vamos a verlo en el enunciado nuevamente. Quería recalcar entonces que en las opciones nosotros teníamos Río Hato, era la primera opción, porque la otra era La Pintada y Agua Dulce, y bueno, la opción comodín, ninguna de las anteriores. Entonces vimos que en el valor que nosotros nos dio 99,7 kilómetros, y que en la opción que yo tenía seleccionada estaba Río Hato, 99,8 kilómetros. Bueno,
Yo solamente quiero recalcar el hecho de que 99,7 y 99,8 al hablar de este problema son exactamente lo mismo, que es lo que había que seleccionar, Río Hato, porque la teoría de cifras significativas nos decía claramente, bueno, todas las cifras de las que estamos razonablemente seguros y una última cifra que incluye la cifra incierta. Así es que punto 8 ya sabemos que es incierto, punto 7 también. Da igual si usted lo hubiera dado 99,9, 99,6 o 99,8 como me dio a mí en el momento que confeccionaba la opción y 99,7 ahora que lo hemos vuelto a hacer. Probablemente por el cambio de calculadora que tiene menos cifras significativas o quién sabe qué, o quizás haya habido un redondeo, pero el asunto es que eso es físicamente lo mismo. Si usted, porque a mí me dio 99,8 y a usted le dio 99,7, me pone ninguna de las anteriores, lamentablemente está malo. Finalmente, mis corazones, hay otros dos tipos de problemas mucho más sencillos que quizás no requieren video porque tienen que ver simplemente con el planteamiento de la ecuación de posición, bien sea a partir de un gráfico o bien sea a partir de los datos que da el problema. Así que si ya hemos resuelto el más complejo, pues aquel otro debe ser más sencillo. Si necesitan algún apoyo, recuerden siempre que me pueden localizar a término individual en el 6787-1827 para las consultas vía WhatsApp, que también pueden hacer consultas vía Teams, pero que lo reviso con mucha menor frecuencia. Y que usted puede escribir a la hora que quiera, lo que sí no puede esperar es que yo le responda inmediatamente si estoy ocupada o descansando. Muchas gracias y nuestro próximo tema va a ser el movimiento uniformemente acelerado.